Buenos días, hermanos, bienvenidos esta mañana. Esperemos que todos estén ya dispuestos para alabar y bendecir el nombre del Señor y sobre todo escuchar la palabra del Señor. Y qué mejor hacerlo leyendo un salmo. Me gustaría que abrieran su Biblia en el Salmo 34, 1. Salmo 34, 1. Tome su Biblia y esté buscando esta cita bíblica para que la podamos leer, y se la va a leer a su hijo, a su hija o a su esposo que está al lado de usted. Si ya lo tienen, la palabra en el Salmo capítulo 34 versículo 1 dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuántos podemos decir esta palabra y tomarla para nuestra vida? ¿Cuántos queremos bendecir y alabar el nombre del Señor en todo tiempo? En momentos de tristeza, en momentos de alegría, en momentos de angustia, en momentos de soledad, pero queremos hacerlo, bendecir al Señor todo el tiempo. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana y vamos a decirle esta palabra al Señor. Bendito Padre, venimos delante de tu presencia, oh Dios, para alabar y bendecir tu santo nombre, Señor. Pueden ser tiempos difíciles, tiempos de angustia, de dolor, Señor, pero tú estás con nosotros y estás obrando en nuestra vida. Y no habrá cosa que nos quite la alabanza de nuestras bocas, la alabanza y la adoración que traemos hacia ti, Señor. Que el día de hoy podamos alabar y bendecir tu santo nombre, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Tu bendición, tu abrigo, tu protección ha estado con nosotros todos los días, Señor, y queremos alabar y bendecir tu santo nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Que el día de hoy tú puedas hablar a mi vida a través de la palabra que el hermano pastor tiene para nosotros, Señor. Habla a través de esa palabra que Él ya tiene dispuesta para nosotros, Señor. Que tú traigas algo nuevo y algo diferente a mi corazón esta mañana. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Pues hermanos, vamos a alabar y bendecir su santo nombre porque Él ha sido bueno con nosotros. Y sobre todo queremos estar en un tiempo especial con el Señor, porque Él es bueno en todo tiempo con nosotros. Salmo 24. La palabra del Señor dice así en el versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Vamos a iniciar, vamos a darle la gloria al Señor en esta mañana y vamos a levantar nuestras manos y el corazón y decir: Señor, aquí estoy dispuesto para darte a ti la gloria. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas. Amén.
es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Juntos hoy cantamos como hermanos. Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme soy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. ¡Vamos! Está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé mi mirada.
mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estamos en ti, descansamos en ti, Señor. Abrázanos, Padre. Abrázanos, Cristo. Abrázanos, Señor. Así como están de pie, hermanos, vamos a estar siendo ministrados a través de esta alabanza. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu que en esta mañana, una vez más, Señor, viene a fortalecer, viene a guiar, viene a consolar. Bendice a las familias, estás sosteniendo al que lo necesita, Señor, estás levantando a aquel Dios que ha estado en una situación de luchas en su mente, como también físicamente ha estado agotado. Señor, tú le has dado fuerza, vitalidad dentro de su espíritu, dentro de su alma. Te honramos, te glorificamos porque tu presencia está en este día, en nuestras casas, en nuestras familias, y tu Espíritu, Señor, está fortaleciendo, está santificando el ambiente, Señor, para que nosotros podamos ser bendecidos en la manera de cómo vivir, con gozo, con alegría, con paz, con un bienestar, Señor, y con confianza, que en esta mañana tu Espíritu esté dando la confianza necesaria a cada uno, Señor, como familias, como hijos, como padres en el trabajo también. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Espíritu de Dios, gracias en esta mañana. Habla a nuestras vidas a través de la palabra, y una vez más en alguna área en las cuales queremos ser llevados a una administración, estamos dispuestos, Señor, a que tú estés obrando a través de tu Hijo Jesucristo por medio de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, todos decimos en casa, amén, que así sea. Bueno, gracias a Dios por este domingo una vez más, hermanos, honramos el nombre del Señor. Hace 8 días hablamos acerca de los hijos, de cómo regresamos a casa. Y hoy vamos a estar hablando de Moisés, precisamente tomando el tiempo que, si Dios nos permite la vida y lo necesario para volver este 2 de agosto, vamos a hablar de Moisés también. Cómo él regresó a casa, pero cómo Dios trató dentro de su vida para poder entender lo que Dios quería hacer directamente dentro de lo que él quería que lograra estando en Egipto. Bueno, vamos a abrir la escritura en Éxodo capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 4, vamos a estar leyendo en esta mañana. El libro de Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4. Glorifica el nombre del Señor. Bueno, escucha lo que dice la palabra del Señor. Usted sígame también con su Biblia que tiene en casa. Dice así la palabra del Señor a través del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Bueno, vamos a ver los 2 tiempos que Moisés tuvo que entender para que volviera a casa. El primer tiempo lo encontramos en una edad de 40 años, cuando el libro de Hebreos nos habla de esta verdad en cuanto a su vida de Moisés, cuando nos habla en el versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 24, dice que por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó llamado hijo de la hija de Faraón. Esta primera etapa precisamente habla de 40 años en la preparación que él tuvo que tener en Egipto. Recuerden que él fue criado por la hija de Faraón y tuvo una educación extraordinaria allí en Egipto. Una educación tan extraordinaria y tan bendecida que sobre la manera que él recibió la educación social, política, cultural, él tenía una mirada, él tenía una fe puesta en el Redentor, en aquello que no se veía pero lo creía, en aquello que él esperaba con seguridad,
en lo que sus padres, sus abuelos, en la esperanza de estar allí peregrinos en Egipto, él fue enseñado no solamente en la educación del pueblo de Egipto, sino que también fue enseñado a través de la palabra del Señor de cómo tener temor a Yahvé, y su vida totalmente apegada a los principios de una libertad, de un cambio dentro de su corazón. Precisamente el apóstol Pablo habla en esta carta que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, porque sabía sus raíces y sabía lo que Dios quería hacer dentro de su corazón. Pero llegó un momento donde todos sabemos la situación, el por qué huyó de allí de Egipto por matar a uno de los que estaba golpeando a uno de sus hermanos. Y en ese momento dice la Escritura en Génesis capítulo 2, versículo 15, que oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Y en ese momento Moisés, por la situación que se estaba presentando, pues tuvo que huir. Tuvo que salir de Egipto y dirigirse a la tierra de Midian, porque allí es donde Dios lo llevó a prepararse, a tener un encuentro con Él y una preparación que posteriormente lo llevó a otros 40 años estar en una área expuesta a muchos peligros y también entender lo que Dios quería hacer dentro de su corazón. No es fácil hablar acerca del trayecto de una vida en cuanto a la vida de Moisés en sus 40 años en Egipto y después otros 40 años en el desierto. De hecho, la escritura donde yo estoy ahorita en Hebreos capítulo 11, versículo 24, leyendo el versículo también 25, dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, era un hombre que tomaba decisiones firmes y no era influenciado por la circunstancia o el estilo de vida que en ese momento había, o una forma de tener otra mentalidad o otras actitudes. Él veía algo diferente dentro de su corazón. Dice el versículo 26, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo. ¿Qué palabra el apóstol Pablo está utilizando aquí? Dice, teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo. Y realmente esa palabra vituperio habla de la vergüenza de Cristo, habla del sacrificio que él, en cierta forma, Dios a Moisés lo estaba preparando a una manifestación de lo que él veía dentro de su corazón, porque dice que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y en el versículo 27 dice, por la fe dejó Egipto, no teniendo de la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. O sea, realmente sobre esta parte cuando Pablo habla a los hebreos, dice, porque se sostuvo como viendo al invisible, se sostuvo firme. Hoy nosotros, hermanos, gozamos de ya tener la palabra del Señor, sabiendo que Jesucristo es real a nuestras vidas y Jesucristo es visible, lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos palpar en nuestro espíritu de lo que Jesucristo es real para nosotros. Yo voy a hablar precisamente de esto, del tema que estoy compartiendo, es nuestra zarza ardiendo. Ese es nuestro tema, nuestra zarza ardiendo. Y tiene que ver precisamente de aquello que miramos por mucho tiempo, miramos y nos llama la atención o la pasamos por alto. Y él en cierta manera veía en el desierto esas zarzas, esos arbustos redondos que solamente tienen espinas y por el viento eran llevados de un lugar a otro. Él estaba acostumbrado por 40 años ver esos arbustos. Y yo estaba viendo por medio del Espíritu Santo a lo que estoy compartiendo este día domingo 26 en la mañana acerca de una niña de 9 años llamada Rafaela, que en el año de 1925 por el evangelista F.F. Bosworth estaba predicando la palabra del Señor, y en ese tiempo no había una manera de manifestar o de publicar como hoy lo tenemos a través de los medios o ciertas propagandas de que la gente se acercara a escuchar el mensaje, sino lo que Dios permitió es de que esta niña a la edad de 9 años, Rafaela, tuviera una situación, lo que fue parte de su corazón. Y fue llevada en ese tiempo a los médicos que en ese momento tenían la mayor sabiduría en cuanto a la medicina en ese momento, que fue diagnosticada con cáncer y con problemas del corazón.
De tal manera que sus padres hicieron todo lo imposible a lo posible de recuperar a su hija, pero día a día ella iba perdiendo esa corpulencia por la situación en la que se encontraba. De tal manera que el doctor les dijo, bueno, miren, yo ya no puedo hacer nada, le hemos hecho todos los tratamientos, hemos estudiado su caso, yo ya no puedo hacer nada. Pero sé de algo, si ustedes me permiten como médico, yo tengo una fe en Jesucristo. Si ustedes me permiten, les puedo decir que si no hay inconveniente que yo les comparta de lo que les voy a decir, yo lo voy a hacer. Y dijeron los papás, adelante, ¿qué es lo que usted sabe? Dice, bueno, conozco a un pastor que está predicando la palabra de Dios y él habla precisamente de lo que Jesús hace en la vida de las personas. ¿Qué le parece si usted lleva a su niña y tal vez por medio de una oración algo se puede hacer por la niña? En ese momento los padres la llevaron ocasionalmente a los servicios que en ese momento el evangelista F.F. Bosworth hacía, y de tal manera que en el último tiempo, estamos hablando más o menos, lo decía el autor, que en unas 5 ocasiones que llevaron a esa niña a ese lugar, el predicador hace la invitación de aquellos que tenían problemas del corazón o una situación de gravedad cerca del pecho. Y esa niña no dudó, sino corrió a la plataforma y el evangelista puso sus manos sobre ella y solamente le dijo una palabra: Jesús te sana. Fue lo único que le dijo a esta niña: Jesús te sana. De tal manera que todos regresaron a casa contentos, la niña empezó a tener otro brillo dentro de sus ojos, pero había una situación que los padres tenían. Todavía había duda, había incredulidad en cuanto al milagro de lo que Jesús ya había hecho en el corazón de esta niña, curándola del cáncer. Y 3 días después, sobre ese lapso, la mamá, preocupada, temerosa de lo que pudiese pasar a la niña se levanta por la mañana y la mamá le llama para decirle: hija, voy a ver cómo estás, cómo te encuentras. Y en ese momento la niña se planta a la mamá y le dijo: mamá, ¿no te acuerdas que fuimos a ver a ese predicador que hablaba de Jesús? Y él me dijo: Jesús te sana. Así es que no dudes de lo que él ya dijo. Jesús te sana. Y en ese momento la mamá entendió la palabra que en ese momento la niña había recibido dentro de su corazón y la confianza que Dios había dictado a través de este pastor, de este evangelista pastor, para que ella recibiera el milagro dentro de su vida. Meses después, la niña fue llevada una vez más al médico y comprobaron que verdaderamente Jesucristo la había sanado. ¿Cuántos glorificamos el nombre del Señor? Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los tiempos en lo que Él está haciendo en la vida de cada persona. Bueno, quiero hablar precisamente de eso. Cuando nosotros somos llevados sobre los tiempos que Dios quiere hacer en nuestras vidas, es cuando nosotros tenemos que cobrar fe en las cosas que Dios ha hablado en nuestra vida. Y realmente al leer esta carta del apóstol Pablo a los hebreos, hemos notado a través de esta escritura, al tema que estoy compartiendo, nuestra salsa ardiendo, los momentos que debemos de tomar decisión, los momentos que debemos de estar al pendiente de las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Repito una vez más, 40 años en el desierto para Moisés fue un tiempo muy difícil, muy duro, porque dice el versículo 1 que él se dedicó a apacentar las ovejas de su suegro. Y estoy seguro que en momentos de su vida de Moisés, porque tuvo esa educación, recuerden que nosotros tenemos un estilo de vida, y hemos hablado también eso en las predicaciones anteriores, que aquello que le damos importancia y nos dedicamos a hacer las cosas, formamos un hábito en nuestra vida. Bueno, si Moisés había formado un hábito por 40 años en Egipto, estoy seguro que lo que había formado, la fe, la seguridad, la confianza de comunicarse con Dios, no la perdió, la tenía constantemente. Y precisamente Dios que llevó a Moisés directamente al desierto, dice la escritura que llegó a Oret, el monte de Dios, hoy conocido como el monte Sinaí. Y realmente la definición del monte Sinaí dice que significa, es algo árido, una soledad de angustia, porque no hay nada. Pero realmente Dios siempre prepara las cosas para proveerse de algo.
demandar una bendición en el momento que nos encontramos. Y es ahí donde Dios mandó a Moisés para encontrarse una vez más con el Creador y tener ese llamamiento por el cual Dios lo había escogido desde su nacimiento y lo había guardado de peligros. Allí, en ese momento, cuando se estuvo en el monte de Dios, podemos comprender hoy nosotros, amada iglesia, que estamos sobre los tiempos de Dios, estamos en el mover de Dios, estamos en la presencia de Dios, pero también estamos sobre la gracia del Espíritu de Dios que Dios ha estado forjando dentro de nuestros corazones. Yo estoy invitando en esta mañana que cada uno de ustedes pueda comprender dentro de su corazón que lo que estamos viviendo actualmente en este tiempo son los peligros que nuestra fe en ese momento debe de enfrentar, debe de luchar para saber realmente qué es lo que Dios quiere forjar en nuestra vida y hacia dónde Él quiere llevarnos. Si nosotros tomamos otro estilo de vida, nos puede traer en cierta manera amargura, fracaso, soledad, angustia, lo que realmente no lo tuvo Moisés, porque él, dice el versículo, que se mantuvo firme viendo lo invisible. Una vez Moisés tuvo esa seguridad de ver lo que no se veía y tener claridad de aquello que hoy nosotros vemos, de lo que hoy nosotros sentimos en nuestra vida. Hablaba, y una vez más lo vuelvo a confirmar dentro de nuestras vidas, aquellas personas que se están manteniendo, o hermanos que están manteniendo su tiempo de oración con Dios, es lo que Dios va a revelar algo a través dentro de sus vidas. En el desierto, con toda seguridad lo puedo decir que Moisés era un hombre de oración, era un hombre que estaba acostumbrado a tener esa comunicación en el momento que estaba apacentando las ovejas, de a dónde Dios lo estaba llamando y hacia dónde Dios lo estaba dirigiendo. Lo que nosotros logramos a través de la oración es por el resultado que tenemos continuamente delante de Dios. Y hoy nuestra sociedad, muchos carecen de esa comunicación ante Dios, y la iglesia está sosteniendo al mundo. La iglesia que ha estado al pendiente levantando un clamor por nuestra nación y por el mundo, Dios ha tenido misericordia para que seamos sostenidos. Bueno, ¿cuántos desiertos o en qué situación nos podemos encontrar hoy en día? ¿En qué peligros de sombra de muerte estamos viviendo? Pero en todo eso, hermanos, estamos en el monte de Dios. Estamos sobre ese cuidado que directamente Dios va a hablar a nuestra vida, o ha estado hablando continuamente a nuestro corazón, y nos sentimos refugiados bajo ese abrigo, bajo esa protección, bajo esa seguridad de que hoy gozamos reconociendo que la presencia del Señor está abrazándonos a cada uno en casa. En ese momento dice la Escritura que estando en el monte, dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Se aparece el ángel de Jehová en medio de una llama de fuego en ese arbusto llamado zarza. Allí se aparece. Él estaba acostumbrado a ver las zarzas continuamente llevadas por el viento. Pero en ese momento, cuando Dios toma de esa zarza en el monte de Dios, y había un fuego en esa zarza y no se consumía, dice el versículo 3 que fue la causa, porque lo dijo de esta manera: iré yo y veré esta gran misión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Una cosa bien importante, ¿por qué causa la zarza no se consume? Hoy nosotros atravesamos peligros de sombra de muerte. Y hay situaciones alarmantes que escuchamos día a día. Si estamos en semáforo naranja o ya estamos en semáforo rojo. Peligros de sombra de muerte. Y nos llama la atención todo lo que estamos viviendo actualmente como humanidad. Como carne que somos, que nos duele, que nos molesta, que nos incomoda. Porque tal vez aquellos no guardan esa sana distancia. O hay cosas que salen del control. Pero más allá de todo eso, iglesia, hay una protección divina sobre cada uno de nosotros. Está la gracia de Dios guiando y protegiendo nuestras vidas. ¿Y cuál es nuestra zarza? ¿Qué es lo que hoy en ese tiempo nos está llamando la atención? ¿Qué es lo que Dios quiere manifestar en lo que estamos viviendo en nuestra vida? Un hombre de casi 80 años, que en ese momento una vez más tuvo un encuentro con Dios
en el desierto y por medio de esta zarza. Tuvo ese llamado en el cual Dios forma un diálogo con él. Me llamó mucho la atención esta palabra que Dios comparte a mi vida. Dios le habla a Moisés de esta manera directamente. Dios le habla por medio de la zarza. Dios es un Dios de comunicación y Dios se manifiesta de diferentes formas a la vida de usted, en diferentes maneras. Pero hay algo interesante cuando Dios habla y cuando Dios se comunica a usted. Y quiero que quede bien claro en su espíritu esta palabra que voy a soltar en esta mañana. ¿Cómo obedecemos? ¿Cómo obedecemos al llamado que Dios nos está haciendo? ¿Cómo estamos actuando hacia lo que Dios quiere determinar hacer dentro de nuestras vidas? Dese cuenta que muchas personas pueden ser hasta lógicas en las cosas. Nosotros no. Nosotros tenemos fe en lo que Dios está haciendo en este mundo. Y es ahí donde Dios nos lleva al propósito de su voluntad. Y él se acercó directamente a la zarza. Y en medio de esa zarza del versículo 4 dice que Dios le habla y le dijo: Moisés, Moisés. Dios conoce nuestro nombre. Dios conoce nuestras vidas y nos identifica y nos quiere llevar sobre sus propósitos eternos. Usted puede estar involucrado por quehaceres por muchos años, pero llega el momento y tal vez el tiempo que estamos viviendo desde marzo hasta ahorita, Dios ha estado hablando a cada uno a través de las zarzas. Dios ha estado comunicándose en medio del dolor o de la angustia, en medio de la fe o de la expectativa, en medio del gozo o de la preocupación, en las diferentes formas como Dios habla. Él quiere que obedezcamos a lo que quiere hacer en nuestra vida. Y en ese momento, como ya había una identificación dentro de la vida de Moisés, en lo que Dios le estaba comunicando dentro de su vida, más allá de ese arbusto seco, y ustedes saben que los calores que hay en el desierto son demasiados fuertes. Cualquier cosa que esté expuesta a ese calor, hermanos, se prende rápido. Pero Moisés notó un fuego diferente que tal vez él veía ocasionalmente en el desierto por las altas temperaturas. Pero en ese momento era un fuego diferente. Era algo que Dios quería que captara su atención para que él se pudiera acercar el por qué esa zarza no se consumía. ¿Qué es lo que te ha estado llamando la atención en ese tiempo que Dios ha permitido que estemos en casa? Sobre lo que te ha llamado la atención es la manera como Dios quiere hablar a tu vida y en la forma que Él se quiere manifestar en ti. Sobre cada familia donde estamos y donde nos encontremos, Dios quiere llamarnos atención y nos conoce por nuestro nombre. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de que Dios me hablara por mi nombre. Y cuando Dios nos habla por nuestro nombre, yo tenía en ese tiempo tal vez 18 años, y cuando Dios nos habló por nuestro nombre y nos dio una palabra específica, hay una identidad, hay un encuentro con Él y nuestra vida es diferente. Puedo entender este sentido de identificación como Moisés lo tuvo con Dios cuando le habló directamente: Moisés, Moisés. Dios te habla a ti, amada iglesia, y te habla de diferentes formas, pero Él te conoce y Él quiere que cambies tus caminos y cambie tu forma de pensar. Aquellos que nos escuchan y tienen un encuentro con Dios, aquellos que están ya dispuestos pronto a regresar y bajar a las aguas del bautismo y encontrarse con Dios y ser una nueva criatura, y aquellos que ya estamos sirviéndole al Señor, renovar nuestro servicio, estar más dispuestos a honrar el nombre del Señor. Siempre Dios llama la atención de aquellos que estamos ocupados. Dios nos llama la atención. Dice el versículo 5 que le dijo: no te acerques. Hay momentos que Dios quiere que estemos a cierta distancia, no te acerques. Porque Él quiere que entremos a una purificación y a una transformación, porque le habla directamente: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás, santo es. Aún hay cosas que no nos permiten acercarnos a la santidad de Dios. En este caso, Moisés, por 40 años,
Había un sentido de vida, un sentido de peregrinar en el desierto. Yo ya había dicho que Moisés era un hombre de oración, era un hombre de comunicación. Él tenía una fe inquebrantable dentro de su vida. Pero aunque tenía esas posturas, le faltaba purificarse para encontrarse a Dios cara a cara. Tenía ciertas limitaciones, claro que sí, porque lo dice Éxodo capítulo 4, versículo 10, que Moisés en ese momento, él se conocía a sí mismo que era tartamudo, era difícil que él tuviera una conversación clara porque su lengua era torpe para hablar. Pero cuando Dios te equipa, cuando Dios te llama, y Dios no mira la situación de tus limitaciones o el defecto que podamos tener en nuestro cuerpo, Él ve nuestro corazón. Y es precisamente lo que Dios está viendo en ese tiempo a cada uno de los que estamos en casa, a toda nuestra familia. ¿Qué hay en nuestro corazón? Y a través de eso Dios llama nuestra atención que quitemos nuestra sandalia, el calzado que nos puede desviar del propósito de su voluntad. Allí Moisés obedece, entiende que él tenía que transformar su vida para encontrarse con el Señor y ser el libertador del pueblo de Israel. Dios forja nuestro destino a través del dolor o a través de la angustia, pero Él siempre trae medicina para nosotros. También dice la Escritura que no solamente había limitaciones, sino también había miedos en la vida de Moisés. Y esa es la parte que en esta mañana vamos a orar, para que cuando nosotros regresemos a casa, a la casa de Dios, no entremos con miedo, no estemos con inseguridad, aún si no vamos a la iglesia, aún en casa, no haya miedos, no haya inseguridad. Dice el versículo de Éxodo capítulo 4, versículo 19, dijo también Jehová a Moisés en Medián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuran tu muerte. Leímos en Génesis 2:15 que Faraón procuraba matarle, y en esos 40 años de salir de Egipto, fue en ese momento que aún todavía el miedo estaba dentro de su corazón. Y una vez más Dios le habla directamente a su vida. En Éxodo 4:19, aquellos que procuran matarte ya no están. Recuerde que estamos viviendo en un ambiente pesado, pero en ese ambiente está la gracia de Dios. En ese momento nosotros debemos de activar nuestra fe como hoy nosotros la tenemos, por medio del Espíritu, confesarla y decir que en medio del cuidado, en medio de la protección, nuestra vida está en las manos del Señor. Yo voy a invitar en esta mañana que si alguno está en un desierto, si alguien de ustedes está siendo llamado por medio de una zarza, de un problema, de alguna adversidad, recuerde que Dios está allí. Recuerde que Dios siempre va a poner algo en el cual nos hable y nos llene de gran bendición. Hoy nosotros vivimos en gran bendición y tenemos ese privilegio que la sangre de Cristo Jesús está dentro de nuestras vidas. Nos protege, nos santifica, nos libera y nos respalda en lo que hablamos y en lo que decimos. Lo que Dios habla, como dijo Rafaela cuando tenía 9 años. Mamá, ese predicador dijo, Jesús me sana. Recuerde que la palabra que se siembra en el corazón es la palabra que da vida a nuestro espíritu. Y es ahí donde tenemos que mantenernos en fe para que usted sea bendecido en todos los aspectos de que Dios quiere usar dentro de su vida. En este caso Moisés, para resumir y orar, en este caso Moisés fue tratado una vez más para que Dios lo llevara a Egipto y cumpliera el llamado que Dios tenía dentro de su vida. Tú tienes un llamado, papá, usted tiene un llamado, mamá, usted tiene un llamado, hijos, ustedes tienen un llamado. Y Dios quiere llamar su atención y una vez más restaurar su vida, porque el lugar que estás, santo es. ¿Qué vas a quitar? La pregunta es, ¿qué vas a quitar en ese tiempo para que te acerques a la santidad de Dios? Póngase de pie, amada iglesia, y vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, yo me pongo a tu voluntad. Cierre sus ojos y agárrense de las manos. Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias una vez más por cada familia, Señor, que nos está mirando. Por cada uno de los hijos, Señor, que ha sido tratado, ha sido llevado en diferentes áreas de su vida, aún por nuestros niños. Gracias, Espíritu de Dios. Si hay algo, Señor, que todavía de alguien, Señor, en el cual su vida tal vez ha sido la misma sobre este tiempo y aún no ha entendido los propósitos que tú quieres hablar a su vida,
Espíritu Santo, convéncele, redargúyele, y al entender que debe de despojarse de aquello que le impide acercarse a tu presencia. Así como Moisés tuvo que quitarse las sandalias y entender el propósito de conducirse nuevamente a algo nuevo y a algo diferente cuando regresara a Egipto, así hoy nosotros, Señor, pronto regresaremos y el camino hacia donde vamos a ir, los tiempos que estamos viviendo se van a despejar, y la gracia tuya, Señor, y tu soberanía, aunque estamos en este mundo, no somos del mundo, aunque esté el ambiente, Señor, está tu cuidado y está tu protección. Así como físicamente nos cuidamos, espiritualmente hay un sobrecuidado mucho más grande, Señor, y es tu gracia, es tu soberanía sobre la iglesia y sobre las familias. Gracias, Espíritu Santo, por cada persona que nos está mirando. Da unción a sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familias, que la paz de Dios bendiga sus vidas, en su salir como en su entrar. Nos vemos el 2 de agosto. Dios les bendiga. Aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Esperemos que esta palabra ha sido de bendición y no olvides buscarnos en Facebook como Casa de Dios o contactarte a los teléfonos que aparecen en pantalla.